Y esta semana que pasó, especialmente esta semana que pasó, vimos lo que Jesús hizo por nosotros, pero solamente nosotros enseñamos que Él murió y todo esto, sino que Él resucitó y que vendrá por nosotros. ¿Sí? Entonces, eso nos tiene que mostrarnos algo muy interesante. Y eso fue el problema, y ese es el problema de la Iglesia Católica en sus creencias. ¿Y cuál es? Que ellos enseñan que existe no solo un mediador, no solo un intercesor entre Dios y los hombres, sino que hay muchos. ¿Sí? Están los ángeles como mediadores. Está María, ¿cierto? Están el ángel de la guarda, están los apóstoles, está San Jacinto, está San yo no sé qué, tantos santos ahorita. En Colombia tenemos nuestra propia santa, que es la Madre Laura, ¿cierto? Canonizada recientemente, y que si tú le oras a ella también va a poder contestar tus oraciones y hacerte el milagro, incluyendo la gran variedad de vírgenes en cada país, ¿no? Nosotros tenemos la Virgen del Carmen de Apicalá, nosotros tenemos la Virgen de los Conductores, la Virgen de yo no sé qué, mejor dicho. La Virgen de Corona, la Virgen Morena, la Virgen de, bueno, Chiquinquirá, la Virgen del Reno. Y hasta nosotros conocemos una muy conocida de México, la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? O sea, mejor dicho, nosotros tenemos, como conocemos, mucha cantidad de todas estas cositas. Y el problema es que desplazan a Jesús como el único intercesor entre Dios y los hombres. Y al desplazar a Jesús como el único intercesor, el único mediador, el único que puede limpiar nuestros pecados, entonces de paso se invalida el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. ¿Y cómo se invalida? ¿Cómo llega a suceder eso? Eso sucede cuando empezamos a aceptar a otros medios para poder alcanzar la salvación. Y eso es lo que quizás hemos estado diciendo demasiado, mostrando precisamente el tema de los errores doctrinales que a veces enseñan, incluyendo la del infierno, que ya sabemos que también una de las cosas o las creencias de ellos era, no de los católicos, sino de los tiempos antiguos, eran con los griegos, que los griegos creían en el Hades y habían otras civilizaciones que creían en su propio inframundo, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, detrás de todo esto hay un trasfondo histórico tremendo, tremendo, tremendo. Y nosotros tenemos entonces que comprender, ¿cierto? Nosotros tenemos entonces que comprender que este momento es lo que estábamos incluso viendo con Daniel. Nos está mostrando cómo se va a desenvolver dicho poder religioso. E incluso ya llegamos a un versículo interesante, y creo que aquí es donde quedamos, les voy a mostrar, pero también voy a compartir la pantalla. Nosotros quedamos en este versículo que precisamente nos amplía un poco. Recordemos que este libro, si alguien no lo tiene, pídalo por favor. Es el libro de Enigmas Descifrados, que es la interpretación que se hace de capítulo 11 y 12 de Daniel. Sí, unos capítulos muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que nosotros entenderlos muy bien, ¿no? Entenderlos muy bien. Comprender esos capítulos porque precisamente son estos últimos dos capítulos los que nos hablan con contenido apocalíptico. Y cuando digo que es con contenido apocalíptico, ¿es para cuál tiempo? ¿Para qué etapa de la historia? Ministro, para el tiempo del fin. Tiempo de hoy. Ajá, muy bien. Hermana Ruth. Últimos tiempos. Así es, hermana Ruth. ¿Lo puede conseguir en IAPA ese libro? Claro que sí, lo puede conseguir en IAPA también. Claro que Bueno, sí, gracias. Con gusto, hermana. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros estuvimos estudiando estos versículos y aquí no avanzamos mucho en cuanto a leer todo esto, pero sí queremos es que ustedes puedan leerlo en sus hogares, ¿cierto? Que ustedes puedan avanzar de forma personal. Y les invito a leer el libro, ¿sí? Leer este libro nos brinda muchas cosas. Y les pregunto hasta el momento cómo les ha parecido lo que hemos visto de este libro. Claro, los nombres, no se preocupen por los nombres, pero lo importante es entender que todo lo que hemos visto en Daniel se ha cumplido. ¿Sí? ¿Cómo les ha parecido el libro? La profecía se ha cumplido.
muy interesante y nos ayuda mucho a entender los estudios que estamos haciendo. Así es. Por eso es que es importante, mis hermanos. Bien, vamos entonces a avanzar a el versículo 24. Vamos a hacerlo antes del 25, hacemos el 24 primero. Dice, estando la provincia, que aquí Señor. ¿De qué libro? Daniel 11, hermano Luis. Daniel 11. Dice, estando la provincia que no se sabe en sí una exactitud cuál es, dice, en paz y en abundancia, entrará y hará lo que le hicieron a sus padres, lo que le hicieron sus padres y ni los padres de sus padres. Es decir, no entrarán allí y no van a hacer ni lo que hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Dice, botín y despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas, es decir, contra el Estado, formará sus designios y esto por un tiempo. Otra forma de referirse al periodo de intolerancia y persecución. Ahora dice aquí que en el tema de los protagonistas de este capítulo y especialmente del versículo 24, recuerden que estamos en Daniel 11, 24. El autor, que es el pastor Humberto Teller, dice que no se identifica específicamente todavía, pero están implicados todavía los mismos. Es decir, el rey del norte, que se recuerden que ya hemos cambiado los personajes. ¿Quién representa al rey del norte? ¿Quiénes están representando al rey del norte en esta ocasión? Romeo. No, ya ellos cambiaron hace rato. ¿Cómo van a hablarles? ¿A Roma? ¿A cuál Roma? Papá. Ajá. A la iglesia, ¿no? A la iglesia como tal. Al poder religioso, podríamos definirlo también. Y el rey del sur, ¿quién sería el rey del sur? Sin saber quién gobernaba. ¿Quién era el rey del sur? No se preocupen, pues puede ser Francia, aunque recuerden que en los tiempos pueden ir cambiando poco, pero lo más importante es que más que definirlo como un país, es representarlo con simplemente el poder político. Político. ¿Sí? Aquí ya no hay naciones como específicas, sino que tenemos que tener en cuenta que el rey del norte es el poder religioso y el rey del sur es el poder político. ¿Listo? Político. Entonces tengamos eso muy en cuenta. También incluye allí el pastor algo muy interesante y él dice, los que en tiempos del Antiguo Testamento eran referidos respectivamente como Babilonia y Egipto, y recordemos que ya estuvimos estudiando muchas cosas en cuanto a este tema, y si quieren adelantarse vuelvan a leer el libro o miren los videos que ya hemos tenido con respecto a Daniel. Pero mis hermanos, cuando entremos a Apocalipsis, ustedes mismos se van a dar cuenta que entender estos capítulos, especialmente el 11 y el 12 de Daniel, nos van a ayudar a entender el libro de Apocalipsis. Sí, por eso es que estamos yendo con calma para que no nos saltemos nada, que cuando entremos a Apocalipsis estemos súper bien. Entonces, mire, la cronología dice, en esa frase que dice por un tiempo, hace referencia a la totalidad del periodo ya mencionado como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a ¿cuántos días? 1260. 1260 días, que equivalen, siguiendo el principio de día por año, a 1260 años. ¿Eso qué quiere decir? En este versículo nuevamente se hace referencia al periodo del año 538 después de Cristo hasta el 1798, en el cual el general Berthier entró a la Capilla Sixtina y se llevó secuestrado al Papa que estaba de turno. Y esto es historia. ¿Cierto? Esto es historia. Bien, entonces vamos a analizar un poquito este versículo. Y mira lo que dice aquí, me encanta, por eso no vamos a estar avanzando acelerado, porque creo que quede muy claro en este versículo. Dice, este versículo ofrece una anticipación panorámica de lo que habría de ser la política papal, especialmente después de haber obtenido el poder temporal por medio de la donación de Pepino III el Breve, o la donación de Quierci, documentado por el cual el rey Franco Pepino III el Breve, y esto es puro, esos nombres no sé quién se los pondría, pero bueno,
Resulta que el rey Franco, es decir, el rey francés, Pepino III el Breve, le cedió al Papa Esteban II o tercero las tierras de la península itálica que había quitado a los lombardos o longobardos en el año 756. Esta donación marcó el comienzo de los estados pontificios. En otras palabras, y como ya se dijo, el poder temporal o político del papado, poder que el Vaticano recién habría de perder en 1870. Entonces, resulta que una persona que le regaló, recuerden que los franceses eran, o Francia era la hija consentida de Roma, ¿cierto? Era la hija consentida de Roma y todavía seguía estando allí, ¿no? Estando como consintiendo bastante a los romanos, especialmente a la Iglesia Católica, porque mira lo que incluso les daba, además de proveerles de un ejército para la Iglesia, para que la Iglesia pudiese utilizar ese ejército y perseguir a los que se le oponían, y esto es historia. También los franceses le regalaron tierras, en este caso le regalaron o les cedieron, les donaron el territorio de la península itálica que le habían quitado a los lombardos o longobardos. Donación que aún continúa hasta hoy. ¿Cierto? Donación que es dicha, donación que continúa hasta hoy. Ahora dice, resulta que el poder religioso, según dice el versículo, se va a ir en contra o se irá en contra de las fortalezas formadas por sus designios. ¿Eso qué quiere decir? En otras versiones, no sé qué dice la versión de la hermana Emma en el versículo 24, de la Dios habla hoy. Dice, cuando nadie se lo espere, entrará en las tierras más ricas de la provincia y hará lo que no hizo ninguno de sus antepasados. Repetirá entre sus soldados los bienes y riquezas obtenidas en la guerra. Planeará sus ataques contra las ciudades fortificadas, aunque solo por algún tiempo. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Precisamente mira lo que dice aquí el pastor compara con otras versiones que dice, urdirá estratagemas, entrará pacíficamente, sin advertencia o sigilosamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo apunta a un accionar artero, traicionero, no iba a entrar de forma directa o con armas, no, iba a hacerlo de forma traicionera. Es decir, cuando nada permita anticiparlo, cuando menos se lo esperara. ¿Sí? Cuando menos se lo esperara. Ahora dice aquí que esto es por un tiempo, ¿no? Cuando dice que esto es por un tiempo, dice, aunque sea hasta solo cierto tiempo. Esto lo dice la Bible James, ¿no? Ahí dice, no por siempre, es decir, esto no iba a durar para siempre, sino tan solo un tiempo específico definido referido al vocablo hebreo et, que es tiempo. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere? No solamente se trata de un día profético o año literal, sino que se refiere al término hebreo un tiempo, cuya duración se indicó antes en Daniel de 3 años y medio, o 42 meses, o también como 1260 días. Y quiero que le presten mucha atención y de pronto ustedes puedan escribir o señalar mucho el tema de los 42 meses, porque en Apocalipsis aparecerá. Así que recuerden eso. O sea que cuando ustedes vean en profecía 42 meses, se está haciendo referencia a ¿qué? ¿A qué se está haciendo referencia a la profecía cuando va a hablar acerca de 42 meses? A 1260 días, años. Así es. ¿Y qué se hace referencia también? Cuando veamos en Apocalipsis a 42 meses, se hace referencia a lo que sucedió en el libro de Daniel. ¿Listo? Ahora, ese habría de ser el tiempo de su accionar victorioso. Y recordemos que en ese tiempo la iglesia dominaba el mundo a tal punto que ellos perseguían a todos los que quisieran en ese tiempo. Fue en ese periodo en que ocurrieron la matanza de los valdenses, la matanza de los hugonotes, la Santa Inquisición de la Iglesia para purificar al mundo de los herejes que intentaron traducir la Biblia al idioma actual, como también fue el periodo en el cual intentaron conquistar con las Santas Cruzadas los territorios bíblicos, como Jerusalén, Belén, la tumba de Jesús, que quién sabe cuál era él, pero ellos descubrieron la tumba de Jesús.
Y ahí es donde empezó toda esa lucha en contra de los infieles. Se llama así, en contra de los infieles o en contra de los paganos. Y utilizan a los reyes con esa intención desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Es decir, utilizaron a los ejércitos de todas las naciones para ir y conquistar los territorios que para ese tiempo los islámicos ya tenían bajo su poder. Y las Santas Cruzadas consistían en recuperar ese periodo, pero además a cualquier persona que se lo opusiera, a cualquier persona que intentase, si quiere, traducir la Biblia, compartir la Biblia con los demás, mostrar la verdad, como lo hacían los valdenses, al traducir la Biblia en las cuevas y regalársela al idioma actual de la gente. Eso era considerado profanar un elemento sacrosanto de la iglesia, y como tal merecía como pena de muerte, el morir en la hoguera, morir estirado, morir de muchas formas que tenían ellos en su Santa Inquisición para purificar al mundo de todas esas cosas. Y estoy hablando no de hechos que nos estamos inventando. La historia lo menciona bajo el falso título de la Santa Inquisición. Es ese periodo en el cual, sin previo aviso, sin nada de esto, empezaron a dominar a todos los príncipes, a todos los reyes de las diferentes naciones, con el propósito de atacar a todos aquellos que no se adherieran a su sistema religioso y político. Estamos hablando de ese periodo de la historia. Un periodo que sabemos que va desde el 538 hasta el año de 1798. ¿Y por qué hasta el año 1798? Porque recordemos que cuando Napoleón Bonaparte le ordena a su general Berthier que entre a la Capilla Sixtina y se lleve al Papa que estaba de turno secuestrado para Francia, en donde ese Papa muere, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ayudarnos a entender que ahí llega el final del poder político de la iglesia. Sigue siendo el poder religioso, pero el poder político lo perdió. Ese poder político, aunque después vamos a verlo en Apocalipsis, que dice que esa herida será sanada, tenemos que hablar aquí clarito y de una vez para evitar esos malos entendidos, sobre todo de muchas personas que Benjamín, hermana. En el Salmo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Se puede referir a eso y también al tiempo final, ¿verdad? ¿Cuál salmo, hermana? Salmo 2. El Salmo número 2 habla así. Ok, pero no sabemos si tiene un lenguaje apocalíptico como tal. Sí, no sabemos si tiene, tocaría analizarlo. Pero quieres apuntar a lo siguiente, mis queridos hermanos. Partiendo de todo lo que hemos dicho hasta ahora, partiendo de todo lo que hemos concluido en este periodo de la historia, quiero decirle, mis queridos hermanos, lo siguiente. La Iglesia Católica nunca más va a tener el poder político para perseguir a la Iglesia en los tiempos finales. La Iglesia Católica no es la que va a perseguir a los hijos fieles según Apocalipsis. Eso es algo que tenemos que entender. Después de que ocurrió lo de 1798, la iglesia se curó, sí, aunque después la herida va a ser sanada, no quiere decir que va a volver a tener el poder político para perseguir, porque eso no va a suceder. Hay unos que se levantan y entonces hoy. La ley dominical eso, ¿no? Y dice que, dice la NEJUAY, que el tiempo final será como nunca fue y serán perseguidos los hijos de Dios se irán a los campos, porque la ley, el poder papal se une con el político y van a perseguir, pero, porque por la ley dominical. Pero no va a ser la Iglesia Católica la que la Iglesia Católica va a proponer dicho plan, pero no va a ser la Iglesia Católica la que persigue. Proféticamente hablando, no son ellos, porque ellos no tienen el poder político. Eso es lo que tenemos que entender. Ellos no tienen el poder político. En este momento no tienen el poder político, tienen el poder religioso.
pero el poder político no lo tienen. Hay alguien que está con el mayor poder político en el mundo y que ese país que tiene el poder político en el mundo va a invitar a todas las naciones que están bajo ese poder político a actuar a favor de dicha ley. ¿Sí? Pero eso lo veremos en Apocalipsis, pero tenemos que quitarnos eso de la cabeza, porque hoy, y sobre todo con eso que dicen que los jesuitas, que los Illuminati, hermanos, ellos son católicos, es un poder político católico, pero ellos no tienen nada que ver en este asunto, porque recordemos que los que van a perseguir incluso ni siquiera va a ser como tal el país de Estados Unidos, sino que va a ser su sistema de gobierno y junto con su sistema religioso, que recordemos que el sistema político, el sistema religioso, perdón, de Estados Unidos es autoproclamado protestante. Y ahí es donde todo lo que tenga que ver con iglesias cristianas serán, lo que dice Apocalipsis, las que irán detrás de los hijos de Dios para los últimos acontecimientos finales de la tierra. Pero Roma no va, la iglesia católica, apostólica y romana no será la que desenvuelva la mayor parte de ese plan, sino que va a ser el poder político uniéndose al poder religioso y también junto con el dragón, que esa es la tercera alianza. Eso es lo que vamos a ver después. Pero quería dejar esto claro para que entendamos una cosa. El poder político de la iglesia católica se perdió en el año de 1700, ¿qué? ¿En qué año se perdió el poder político de la iglesia católica? 1798. 1798, recordémoslo, que fue cuando Berthier entra a la Capilla Sixtina, precisamente cuando ya estaba cumpliendo 100 años del Papa, y se lo llevó. Se lo llevó secuestrado, y pues ¿quién iba a impedirlo si ellos estaban en ese momento en pleno auge de su poder? Y se lo llevaron preso, en donde el Papa muere en el exilio. ¿Sí? Es allí entonces cuando ocurrió todo. ¿Sí, María Ruth? ¿Quiénes serán entonces los que perseguirán al pueblo de Dios? Eso se va a través de una alianza, una triple alianza, que es lo que vamos a ver en Apocalipsis. Pero no me adelanto, pero no les voy a hacer spoiler, para que ustedes simplemente tengan esa curiosidad cuando entremos a Apocalipsis. ¿Listo? Lo que sí les puedo decir es que ya sabemos que no es tanto la iglesia católica, porque ellos no tienen el poder político. Ellos simplemente tienen el poder religioso. Y para poder tener el poder político tienen que unirse a la persona que tiene el poder político o al país que tiene el poder político a nivel mundial. Entonces, pero para entender eso, toca leer Apocalipsis. Pero mientras tanto, en Daniel, aterrizando ya aquí a este libro y a este tiempo, podemos entender que la Iglesia Católica perdió su poder político en el año de 1798, cuando se terminan la profecía del tiempos y la mitad de un tiempo, o de los 3 años y medio, o de los 42 meses, o también de los 1260 días, que equivalen a 1260 años de historia. En ese periodo de 1260 años es que ocurre todo lo que estamos viendo en los versículos 24 y también en el versículo 25. ¿Sí? También en el versículo 25. Sí, hermano Benjamín, el poder religioso para los fines del tiempo va a ser influyente porque es un personaje carismático a nivel universal, simplemente, pero no porque tenga poder, el poder que le dieron en una ocasión, ¿sí? Exacto. O sea, ese poder ya lo perdió. O sea, eso no lo vuelve a recuperar. Ese poder político no lo vuelve a recuperar. Sí, pues uno puede percibir que ciertas características de que se va, en la unidad que va a haber o en la alianza que va a existir, pero de allí a que vuelva a obtener el poder que tuvo desde el año 538 hasta el año, incluso desde el año 508 hasta el año 1798, no lo vuelve a recuperar nunca. Nunca, porque es que eso ya lo perdió, o sea, lo perdió en ese tiempo, y aunque la herida será sanada, no va a volver a ser la misma, porque cuando uno tiene una herida, siempre va a quedar su cicatriz. Sí, démonos cuenta, hermano, que por la época que él tuvo la hegemonía religiosa por los años 1600, sí, más o menos. Ajá. La época, vamos a decir, negra de la iglesia, donde hubo la persecución en la época de la Reforma,
fue cuando tuvo su mayor auge la Iglesia Católica. El poder papal tuvo ese auge que mandaba de... Ok, creo que... Sí, a unos no sé si, los mandaba, pero otros ajá, no se dejaron. ¿Sí? ajá. También, porque la reforma fue bastante fuerte contra la Iglesia Católica prácticamente. Sí, y también pues recordar que los que hicieron dicha Pero reforma creo salieron de que dentro, ¿no? Salieron de la dentro. Iglesia Católica tiene la primacía, sino que se camuflan los otros poderes, pero ellos son los indicados, se unen, aparentemente disimulado su liderazgo, pero se unen al poder político y a todo eso, ¿cierto? Para ejercer su poder, porque entonces se contradeciría Apocalipsis. Pero no, hermana Esther, Porque igual vamos a dice que esperar a hace llegar a que... Apocalipsis. Vamos a esperar a llegar a Apocalipsis. Es que por eso no, les adelanto es para decirles que ellos no son los que como tal van a instigar la persecución. Ellos iban a unirse para hacer muchas cosas. Pero eso lo veremos en Apocalipsis. Lo que quería decirles es entender que desde el año de 1798 ellos perdieron el poder político que tenían hasta ese momento dominando el mundo. Ahora estaríamos entrando a esa etapa de los pies de la estatua de Daniel 2, estaríamos entrando a esa etapa en la cual, aunque harían alianzas, aunque hacen todo esto, jamás se van a unir. Jamás se van a poder mantener unidas. Así como el barro no se puede mezclar, ¿con qué? Con el hierro. Con el hierro. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice la hermana, porque pues ahí quedé como muy confundida con lo que se dijo ahorita, porque la Iglesia Católica sí es la que va a perseguir. Es que Pues, esa es la hermano, cuestión. Esa es la cuestión. No hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, a la Iglesia Católica, al poder papal romano, inclusive perdió poderes especiales que tenía en Roma. El país, el gobernante, el presidente de Roma, es que no recuerdo bien cuál fue, si fue el de los últimos, que le quitó privilegios a la Iglesia Católica, a la Iglesia romana, al país romano, vamos a decirlo así, sí, al país papal. Al país más pequeño. Sí, le quitó privilegios, o sea que los privilegios religiosos y todas esas cosas que imponía, eso se los quitó prácticamente el poder político de Roma, el presidente de Roma, se los quitó. Yo lo leí hace, póngale usted unos 15 o 20 años atrás, que esos privilegios los había perdido ahí en Roma, lo mismo, precisamente. Así es. Lo que quiero que entendamos, mis hermanos, es que ese poder, recordemos que en el año 1538 hasta el año 1798, o también 508 al año 1798, Roma no solamente era un poder religioso, también era un poder político. Eso se perdió. Eso jamás va a volver a ocurrir. Ahora, actualmente, es solamente un poder religioso. Y como poder religioso no tiene el poder para perseguir a nadie. Tiene que, de alguna manera, unirse al poder político de este tiempo. Y por eso es que les digo, hermanos, ellos no pueden hacer nada a menos de que el poder político se les una. Y eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis. Sí, y miren, eso es lo que vamos a ver en las reuniones del Vaticano. El Vaticano siempre tiene reuniones, el Concilio Ecuménico. Y ustedes ven que todos los presidentes siempre van y se reúnen con el Papa. Incluso, mire, ellos toman fuerza, se aprovechan del comunismo. Ese también es otra bandera para ellos. Sí, hermana Esther, sin embargo, no quiero centrarme mucho en esos acontecimientos porque vamos a entrar muy pronto en el libro de Apocalipsis y vamos a estudiar todo eso. Pero lo que yo quiero que entiendan es, en el año 1798, la iglesia perdió ese poder. O sea, quiero que quede esto claro. La iglesia católica tenía dos poderes, el poder religioso y el poder político. Con lo que hizo el general Berthier, el poder político se le quitó. Sí. Que Mussolini después le dio un estado, un territorio donde pudiera él gobernar, y ahí es donde se formó muchas cosas después, lo que hoy conocemos como la ciudad del Vaticano como tal. Pero ese poder político jamás lo volvería a recuperar.
ese poder político jamás volvería a estar bajo su dominio, sino que lo que vamos a ver en Apocalipsis va a ser, les adelanté un poquito precisamente para ello, pero quiero Hermano que Benjamín, entendamos eso, ¿sí? Hermano Pedro. debemos entender que la situación social política del mundo solamente la van a dictar leyes son los poderes políticos. Exacto, no los poderes No más. religiosos. Así Si es. la iglesia se une o la llaman o la nombran como, digamos, Ajá. mediadora que es, Ajá. sí, simplemente va a ser una consejera, pero no va a ser una institución que tenga poder para decidir, no, es que hay que hacer esto y esto. Exacto. Porque recordemos que ya la iglesia como tal perdió su poder. ¿En qué año? 1798. Ahí terminó su poder político. Su poder político. En los 60 en Colombia yo me acuerdo y lo viví y presencié cómo recogían, digamos, por ejemplo, en el Carmen de Bolívar, llegaban los misioneros a recoger Biblias y a quemarlas. Y luego hacían como reuniones que llaman ellos retiro espiritual, diciendo, ya no vamos a llamar a los protestantes herejes como antes, ahora los vamos a llamar hermanos separados. O sea, lo que quiero decir es que siempre ellos van disimulando, pero están apropiándose, se apropian de todo lo que puedan para salir adelante, porque si no, Sí, entonces, ¿qué poder sí, hermana Esther, pero recuerde, recordemos lo siguiente, les vuelvo a repetir nuevamente. Sí, entiendo lo que les vuelvo a repetir nuevamente. Y hermana Esther, no estoy hablando de la época actual, estoy hablando de la época de Daniel del año 538 al año 1798, donde pierden su poder. Bueno. A eso pues siempre me hay que ver también mucho del conflicto de los hijos. Ahora, para poder entender Apocalipsis, sí vamos a ver todo eso, pero hasta después, hermana Esther y hermana Rocío, así que no se preocupen. Y no, aquí no estamos para pelear. Lo que sí quiero es que entendamos es lo siguiente, mis queridos hermanos. Tenemos que entender que aún hoy la Iglesia Católica ya no tiene el mismo poder político que obtuvo desde el año 538 hasta el año 1798. Ya no lo tiene. Ya no cuenta con dicha influencia. Porque es que antes, en ese periodo de la Edad Media, también conocida así, ellos mandaban y los reyes le obedecían. Ahorita ya no es así tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el poder político ya lo tienen las demás naciones y otra nación que la que vamos a ver en Apocalipsis. Pero tenemos que entender es que ya la iglesia no cuenta con dicho poder político. Eso es lo que tiene que quedarnos claro. ¿Listo? Hermano Pedro, terminamos con usted. En la última encíclica que sacó Juan Pablo II, 1997, 98 creo que salió. Ajá. Les voy a dar una información. En esa época, en ese tiempo, se estaba realizando el Campeonato Mundial de Fútbol. Ajá. Y ahí en esa encíclica pedía el Papa que la celebración de la final del Mundial que no se hiciera en domingo, sino en sábado, porque el domingo era día venerable. Y más, sin embargo, la FIFA, ¿sí?, como entidad, digamos, particular, ¿sí?, no obedeció al Papa. ¿Sí? Él pudo sugerir ese cambio. O sea, ¿qué quiere decir? Que él puede sacar en sus encíclicas, en sus bulas que se saca, ¿sí?, en la reunión de obispos, puede sacar cualquier ley, pero ahora los países no están en la obligación de obedecerlo. Tiene que haber un poder político muy fuerte a nivel universal, que eso ya lo visionamos nosotros, cuál es el poder político universal que puede llegar y decretar la ley dominical. Y que todos le hacen caso. Y todo el mundo, todo se transfiere a todo el mundo. Empieza el mundo a obedecer la ley dominical. ¿Por qué? Porque es que el problema que fundamentalmente se toma es el poder económico actualmente. El poder económico es el que influye mucho en los cambios de las leyes a nivel universal. Ya la parte espiritual viene a ser casi como en un segundo plano, porque el hombre está lejos de Dios. Pero los que estamos conociendo o que conocemos a Dios sabemos cuáles son las consecuencias, ¿sí?
Así que es. van a venir. Así es. Debido a esas leyes, precisamente. ¿Por qué Así le tenemos es, tanta? ¿Por qué la iglesia adventista tiene esa preocupación de la ley dominical? Porque conocemos la verdad, conocemos el camino, conocemos lo que Dios ha escrito en su palabra. Si el mundo lo tuviera, ese conocimiento, wow, tendría preocupación o tendría claro, expectativas. No claro. preocupación, sino expectativas, porque el cristiano adventista no debe preocuparse por lo que viene, lo que va a suceder, sino tenemos que preocuparse es por nosotros, por saber que estamos todavía y vamos a estar firmes a la venida del Señor. Venga lo que venga, porque está Así predicho. es. Está predicho, hermano, está predicho. Así es, por eso es que recordemos que lo más importante de conocer sobre estas profecías no es tanto decir, es que vea que ellos están mal. No, porque recuerden que Dios no va a venir por iglesias específicas. Dios va a venir es por los que decidan ser fieles a Él. A Él. Sí, así es. Eso es lo que tenemos que entender, porque aún dentro de los fieles católicos van a haber salvos. ¿Sí? Aún dentro de fieles testigos de Jehová, aún dentro de fieles pentecostales, aún dentro de cualquier iglesia, porque es que tenemos que entender que Dios no va a venir por un grupo específico de la población. Él va a venir por todos aquellos que deciden aceptarlo, aún estando en otros lugares, en otros rediles. Lo que tenemos que entender, mis hermanos, es Dios tiene el control de la historia. Y nos la está adelantando con un propósito. ¿Cuál es el propósito de que nos adelante todo lo de la historia, todo lo que va a suceder? Que nosotros, cuando eso suceda, podamos estar firmes y confiando en que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y que muy pronto veremos a nuestro Señor venir en gloria y majestad. Y cuando eso venga, mis hermanos, lo que nos espera es la eternidad a su lado. Amén, amén, amén. Es lo que tenemos que entender, ¿sí? La antorcha. Así que, mis hermanos, así es. Así que aferrémonos a eso, a esa esperanza. Y que cuando estudiemos Apocalipsis, eso va para todos, cuando estudiemos Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de las figuras políticas, religiosas y espirituales que van a empezar a suceder, pero eso es cuando lleguemos a Apocalipsis. Les hice como una especie de spoiler allí. Así que no se lo vayan a perder. Por lo pronto, oremos y que Dios nos acompañe en este día para poder disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, porque realmente es viva y eficaz. Y ayúdanos, oh Señor, a entender que más que entender cómo sucederá todo, es entender cómo tengo que estar yo. Y es preparado, Señor, porque realmente las cosas que están sucediendo son acontecimientos preliminares de todo lo que va a suceder en el futuro. Por eso, Señor, sabiendo de que tú nos adelantas el futuro, queremos pedirte que te encargues de nuestro presente. Y así, encargándote de nuestro presente, podamos nosotros juntos caminar hacia ese lugar que estás preparando para nosotros. Dirígenos, oh Dios, y que en este día podamos aferrarnos a esa bendita esperanza de tu pronto regreso, y que eso nos motive a vivir cada día a esa altura de esta creencia. Dirígenos y acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.